el simpático y el parasimpático. En primer lugar, la regulación intrínseca. La regulación intrínseca es un mecanismo que depende de la famosa ley de Starling, ¿no? ¿Se acuerdan de los estudios de fisiología en la universidad? La famosa ley de Frank Starling. ¿Ah? ¿Pasaron fisiología? Sí, ¿no? Muy bien. Segundo intento, tercer intento, pero pasaron. Starling. ¿Qué dice Frank Starling? Cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción. Más se distiende, más es la fuerza de contracción. La ley de Frank Starling. Lógicamente estamos hablando de un corazón en condiciones normales, que no está enfermo, ¿no? Y por ende, mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. ¿Cuándo se ve eso? Por ejemplo, en una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica la sangre regresa al ventrículo, sobrecarga de volumen, el ventrículo regula y acomoda esa sobrecarga de volumen, distiende más la fibra miocárdica y produce una contracción más fuerte. ¿Cuál es el problema? Que esa insuficiencia aórtica va dilatando el ventrículo izquierdo. Frank Starling, al principio compensatorio, a la larga va a producir deterioro al corazón. Y la otra que regula el bombeo cardíaco es el control por el sistema nervioso. Tenemos la estimulación simpática y parasimpática, ¿no? Como decían mis compañeras de la universidad, el simpático te produce taquicardia, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿no? ¿A usted el simpático le produce taquicardia, doctora? Sí, definitivamente. Muy bien, qué bueno que lo acepte. La estimulación parasimpática, todo lo contrario al simpático, puede interrumpir el latido cardíaco, o sea, produce bradicardia y reduce la fuerza de contracción entre un 20 a un 40%. Hay varios nervios que regulan tanto uno y otro, la función simpática y parasimpática. Lo clásico y lo característico, el parasimpático está en un 85% gobernado por un nervio. ¿Cuál es el nervio ese? ¿Cómo se llama el nervio? ¿Se acuerdan de algún compañero de ustedes? ¿Cómo se llama el nervio? Vago, muy bien, ahí sí se acuerdan, ¿eh? El vago es el 85% del parasimpático, ¿no? Ese nervio cardio, neumo, reno, entérico, el que le dicen. Muy bien. Determinantes de la función ventricular. Dentro de la hemodinámica básica y de la fisiología normal del corazón, debemos hablar de los determinantes de la función ventricular. ¿Se acuerdan? La precarga, la poscarga y la contractibilidad propia del corazón. ¿No es cierto? En la universidad nos señalan a una imagen de un burrito que jalaba una carga y esas cosas. No vamos a hablar de animales, vamos a hablar de la precarga, poscarga y la contractibilidad. ¿Qué es la precarga? La precarga simplemente es lo que le llega al corazón, ¿no es cierto? Lo que le llega al corazón, el volumen que le llega al corazón. Influye en la fuerza de contracción, el volumen telediastólico final. La presión de llenado del ventrículo izquierdo, el volumen telediastólico final de llenado, que se puede determinar con un catéter de Swan-Ganz con la famosa presión, ¿cuál? Cuña pulmonar, ¿ok? Ese es el llenado, la precarga, lo que le llega al corazón. La precarga está determinado por qué ley? Frank Starling. Frank Starling, muy bien. Entonces acuérdense, precarga, Frank Starling, ya no les agarran en la pregunta. ¿Ya? Los fármacos inotrópicos afectan la contractibilidad. La contractibilidad son las características propias, lusotrópicas del músculo cardíaco. Un músculo cardíaco en condiciones normales tiene un estado contráctil bueno, pero en condiciones anormales, por ejemplo, el paso de los años, ¿no es cierto? El paso de los años es inexorable para todos, ¿no? Así como cuando nos pasan los años nos empiezan a salir arrugas, ¿ok? Empieza a fibrosarse el pulmón, el corazón también pierde elasticidad, ¿no es cierto? Doctoras, el paso de los años es inexorable para todos, ¿no? No lo van a poder evitar, ¿ya? Entonces, con el paso de los años, el corazón va perdiendo su elasticidad y por ende su capacidad contráctil, y eso se va perdiendo con el tiempo. Pero lógicamente hay enfermedades que te ayudan a acelerar eso. Por ejemplo, una enfermedad infiltrativa del corazón, una enfermedad del colágeno, una amiloidosis cardíaca que te altera la capacidad contráctil del corazón y te pone un corazón rígido. Y al ponerlo rígido, ¿qué altera? ¿La sístole o la diástole?
la diástole principalmente. Puede afectar también la sístole, pero principalmente la diástole, la capacidad de distensión del corazón, ¿ok? Entonces, hay fármacos que te pueden ayudar a mejorar la capacidad contráctil, que son los fármacos inotrópicos, ¿no? Desde la vía oral, los digitálicos, hasta los otros fármacos inotrópicos endovenosos, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. La contractibilidad. Luego tenemos la poscarga. ¿Qué cosa es la poscarga? Lo que está por delante del corazón. Equivale a la dificultad de eyección del ventrículo. ¿Ok? ¿Cuándo está aumentada la poscarga? Por ejemplo, una hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta la resistencia periférica y eso aumenta la poscarga. La dificultad del ventrículo de poder eyectar. Por ejemplo, una estenosis aórtica. Te aumenta la poscarga, dificultad del ventrículo de poder eyectar. ¿Quién regula la poscarga? La ley de Laplace. La precarga, Frank Starling; la poscarga, Laplace. ¿Ya? Ahí tienen otro guacho. El gasto cardíaco normal está regulado por la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Miren, el volumen latido normal es el volumen sistólico de eyección. O sea, ¿cuánto sale durante cada contracción? ¿Cuánto de volumen? El volumen latido, volumen sistólico de eyección, multiplicado por la frecuencia cardíaca, eso es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco normal, 3 a 5 litros por minuto. Eso es lo normal. El gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular sistémica y tenemos la presión arterial. La presión arterial. La resistencia de las arterias sobre el área de las mismas, ¿no? Presión arterial. La fuerza que ejerce la sangre sobre el área de las arterias. Muy bien, el gasto cardíaco normal es de 3 a 5 litros por minuto, pero también podemos hablar del índice cardíaco, que es el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal. No todas las superficies corporales son iguales, pues, ¿no es cierto? La superficie corporal de Alan García, pues, es muy grande, a diferencia de la de Toledo, por decirles, ¿no es cierto? Hay una notable diferencia, como ustedes saben. Entonces, el índice cardíaco normal es el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal. El índice cardíaco normal, 2.5 a 3.5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Esas son las determinantes de la función ventricular en resumen y facilito para que ustedes no puedan perder ninguna pregunta de ese tipo en el examen. Finalmente tenemos la fracción de eyección. ¿Cómo determinar la fracción de eyección, doctor? ¿Qué método puede encontrar usted para determinar la fracción de eyección? El ecocardiograma, ¿no es cierto? Es el más rápido, el más simple y probablemente el más barato. No necesariamente el mejor. Es un muy buen método, simple y barato. ¿Qué cosa es la fracción de eyección? De lo que le llegó al ventrículo, ¿cuánto bombea en una sístole? Si le llegó 100 y bombea en una sístole 50, ¿cuánto sería la fracción de eyección? Le llegó 100 y bombea 50, ¿cuánto sería? 50%. Le llegó 100 y bombea 60, ¿cuánto sería la fracción de eyección? 60%, ¿ok? El valor normal es por encima del 50%, 50, otros dicen 55%, ¿ok? La fracción de eyección y los volúmenes pueden determinarse por ecocardiograma, lo más fácil, lo más barato, pero también pueden determinarse por una angiografía de contraste, por una ventriculografía isotópica gatillada, cardiología nuclear, o por resonancia magnética nuclear, que en los últimos años se habla de que la resonancia magnética nuclear es el gold estándar para poder determinar la fracción de eyección, ¿ok? Solo que es más caro, pues, ¿no? Una resonancia magnética es más caro, más barato es un ecocardiograma y al toque sacamos la fracción de eyección. Pero el gold estándar para la fracción de eyección actualmente se dice que es por imágenes resonancia magnética nuclear. También se puede hacer por tomografía. Y cada vez más, doctores, les paso el dato, en cardiología las imágenes van a ir ganando a los métodos invasivos. Imágenes sobre todo asociadas a pruebas funcionales. Muy bien, ¿preguntas, doctores? Del miocito con la de los marcapasos. La excitabilidad de la célula de los marcapasos con los miocitos son prácticamente muy similares.
solamente que las células de la función de marcapasos son mucho más específicas y son mucho más rápidas para poder responder frente a las atingencias del organismo, al sistema nervioso autónomo. Ambas pueden sufrir alteraciones, pero precisamente si las alteraciones se dan en el sistema de conducción es cuando aparecen las arritmias fuertes, llámese los bloqueos auriculoventriculares. A diferencia de que si se da en las células miocíticas, defectos de conducción intraventricular, las cuales pueden ser fácilmente bypaseadas por el organismo. En mi bloqueo anterior, en mi bloqueo posterior, que no tienen mayor importancia, no tienen mayor significancia, solamente la eléctrica de hacer el diagnóstico en el electrocardiograma. A diferencia de que si el problema fuera en las células propias del sistema de conducción, por ejemplo, alteración en el nodo auriculoventricular te produce un bloqueo auriculoventricular, lo cual sí tiene significancia porque en algunos casos puede llegar a manejarse con marcapasos. Son mucho más especializadas las células del sistema de conducción cardíacas propiamente dicho. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Bien, doctores, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Corresponde a fármacos en cardiología. Fármacos en cardiología. Los fármacos que ustedes normalmente probablemente ya han utilizado y están utilizando en esta sección. Vamos a empezar hablando de los diuréticos, los famosos diuréticos. Acá tenemos el sitio de acción de los diuréticos. En primer lugar, los diuréticos más potentes son los diuréticos de asa, porque son los primeros prácticamente que actúan a nivel del asa de Henle. Dentro de los diuréticos de asa tenemos el principal representante de ellos, que es la famosa furosemida, ¿no? Tienen la furosemida, la torasemida, etcétera, pero el más común, el que más frecuentemente ustedes van a utilizar es la furosemida, tanto vía oral como inyectable. Luego tenemos los diuréticos tiazídicos, los cuales actúan principalmente a nivel del túbulo contorneado distal. Dentro de los diuréticos tiazídicos que ustedes tienen en consideración, probablemente conocen a la hidroclorotiazida, aunque en Europa y Estados Unidos se utiliza más la clortalidona, ¿ya? Esos son probablemente los más clásicos que ustedes han escuchado hablar. Y finalmente tenemos el menos potente, pero no el menos importante, que son los diuréticos ahorradores de potasio, que actúan en el túbulo contorneado distal y en el tubo colector. Dentro de los diuréticos ahorradores de potasio tienen principalmente a la espironolactona, ¿no? También tienen a la eplerenona, pero principalmente la espironolactona. Muy bien, acá tenemos los diuréticos tiazídicos, ampliamente utilizados en el manejo de la hipertensión arterial. ¿Se acuerdan del séptimo reporte del Joint National Committee del manejo de hipertensión arterial, que fue publicado en agosto del 2003, hace ya 11 años? Ellos decían que el manejo inicial de los pacientes con hipertensión alta debe ser con un diurético tiazídico. Le daban la estelaridad al diurético tiazídico sobre la base de un ensayo clínico al HAT. El último reporte, que fue el octavo reporte que ya fue publicado el 18 de diciembre, cuando estábamos más pensando en la Navidad, salió así entre gallos y medianoche. El octavo reporte le quita la estelaridad al diurético tiazídico. Ya no es el fármaco de primera elección, sino es uno de los fármacos de primera elección. O sea, junto con los otros. No es el estelar, no es el primerísimo, sino ustedes lo pueden dar este u otro fármaco. Ya no es el principal. ¿En virtud de qué? De que el diurético tiazídico, si bien es cierto, muy buen fármaco para controlar la presión, metabólicamente puede producir algunos efectos deleterios, como vamos a ver. En primer lugar, para el manejo de hipertensión arterial tienen a la hidroclorotiazida, 12.5, 25 miligramos. A medida que aumentan las dosis de la hidroclorotiazida, aparece el efecto diurético incómodo, fastidioso y que puede alterar electrolitos. Más común es darlo en hipertensión arterial a nivel de 12.5, donde tiene efecto antihipertensivo y no tiene tanto efecto deleterio en lo que respecta a la diuresis. Para manejo de falla cardíaca definitivamente podemos dar más dosis, 25, 50, 100, solo o combinado con los otros diuréticos.
Luego tenemos a la clortalidona, que es un diurético tiacídico que más se utiliza en Europa y en Estados Unidos. Acá en el Perú no tenemos la clortalidona como tal, solamente tenemos la hidroclorotiazida. De más está decir que allá por el año 2003, con el séptimo reporte, cuando le dieron la estelaridad al diurético tiacídico, los estudios hechos en base a los diuréticos tiacídicos de ese entonces fueron hechos con clortalidona y no con hidroclorotiazida. Bueno, acá en el Perú teníamos hidroclorotiazida, pero es una alternativa. Pero ya saben que no es definitivamente la única droga de primera elección. Tenemos otros grupos farmacológicos más. Otro diurético tiacídico que hay en el Perú es indapamida, que es de larga acción, ¿ok? Tenemos indapamida. Otros hay cipamida, hidroflumetacida, metolazona, politiacida, clorotiacida, ciclopentiacida. Estos no hay en el Perú. Prácticamente acá tenemos la hidroclorotiacida, la indapamida y el más importante que ha significado la base de los estudios, que es la clortalidona. Pues bien, ¿qué es lo negativo de los diuréticos tiacídicos? Si bien es cierto, son excelentes antihipertensivos, ayudan a manejar los pacientes en falla cardíaca en dosis más altas. Esto es lo malo que producen los diuréticos tiacídicos: desbalance hidroelectrolítico, hipocalemia, náuseas, vértigos, cefaleas, puede producir hiperuricemia, puede producir impotencia, pero lo más llamativo es que produce intolerancia a la glucosa. Si tienen un paciente que es síndrome metabólico, subidito de peso, con una glucosa así medio límite, puede producir intolerancia a la glucosa y llevarlo a una diabetes. Otra cosa que producen los diuréticos tiacídicos malo es que altera el perfil lipídico. Aumenta principalmente el colesterol y los triglicéridos, sobre todo los triglicéridos. Entonces, para un paciente gordito, metabólico, diabético, de repente un diurético tiacídico no te conviene porque te altera la intolerancia a la glucosa y aumenta el perfil lipídico, principalmente. En virtud de eso, se ha visto de que los diuréticos tiacídicos siguen siendo una buena alternativa, pero no la única ni la más estelar. Los diuréticos de ASA tienen los más potentes, la furosemida, que nosotros lo podemos utilizar, vienen tabletas de 40 miligramos y las ampollas vienen ampollas de 20 miligramos. Eventualmente podemos utilizar dosis altas, incluso de hasta 1000 miligramos al día, dependiendo del efecto diurético o que queramos destapar a un paciente que tiene problemas para la diuresis. Es el más potente. Y luego tenemos el diurético antagonista, ahorrador de potasio o antagonista de aldosterona, que es la espironolactona. La espironolactona también debe ser usada a dosis de 12.5-25 miligramos. ¿Para qué? Para falla cardíaca. La espironolactona en dosis bajas de 12.5-25 miligramos ha demostrado mejora en pacientes con falla cardíaca con baja fracción de eyección. Mejora la mortalidad, disminuye la mortalidad en estos pacientes con falla cardíaca con baja fracción de eyección. No tanto por su efecto diurético, sino porque antagoniza el efecto de la aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua, pero la aldosterona tiene un efecto negativo sobre el músculo cardíaco, produciendo fibrosis cardíaca, apoptosis, muerte celular. Entonces este diurético ahorrador de potasio no solamente bloquea la aldosterona en lo que respecta a retención de sodio y agua, sino que evita que la aldosterona dañe directamente el músculo cardíaco. La espironolactona actualmente se utiliza en falla cardíaca. Pueden utilizarlo en dosis más altas para manejar falla cardíaca, pero también para pacientes con problemas hepáticos, ¿no? Para los pacientes que tienen cirrosis o ascitis muy marcadas. El problema del diurético ahorrador de potasio es ese, que te ahorra el potasio, te sube el potasio y te puede predisponer para una arritmia. Te produce ginecomastia, te produce hirsutismo, ¿no? Ginecomastia en un varón es complicado, hirsutismo en una mujer también es complicado. Esos son los problemas de esa droga, de usarla con mucho tiempo. Muy bien, esos son los diuréticos. Ahora tenemos aquí a los beta bloqueadores, Hay un poco de controversia en lo que respecta al uso de beta bloqueadores, sobre todo en la hipertensión arterial. Los europeos lo siguen colocando como droga de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial, junto con los diuréticos tiacídicos, los inhibidores ECA, los bloqueadores de canales de calcio y los antagonistas de receptores de angiotensina. Pero el octavo reporte de los americanos
dice que el beta bloqueador no es fármaco de primera línea para manejarse en pacientes hipertensos. Úsenlo para otras cosas, de repente como droga de tercera o cuarta línea como coadyuvante, pero no recomiendan utilizarlo como droga de primera línea en los pacientes con hipertensión arterial. Acá tenemos los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, básicamente, a manera general, tienen efecto cronotrópico negativo, disminuyen la frecuencia cardíaca. Tienen efecto dromotrópico negativo, tienen efecto antiarrítmico, controlando la respuesta ventricular. Tienen efecto inotrópico negativo y principalmente tienen efecto antisquémico. Al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuyen la carga del corazón, por ende disminuyen el consumo de oxígeno, por eso es que tienen un notable efecto antisquémico. Definitivamente todo paciente con patología coronaria debe recibir un beta bloqueador, fármaco antisquémico por excelencia, por excelencia. Acá tenemos las clases farmacológicas de los beta bloqueadores. Tenemos beta bloqueadores de primera generación, de segunda generación y